Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿cuántos creen que Jesús es el Cristo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea que cuando una persona cree, cuando una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando una persona lo ha aceptado como el único que puede otorgarle salvación, porque aparte de Cristo no hay salvación, hermanos. Ninguna otra de las confesiones, ninguna otra de las religiones puede dar salvación, porque la salvación solamente se halla en Cristo. El libro de los Hechos, capítulo 4, nos dice que en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Así que ni Buda, ni Confucio, ni otra persona en la que la gente pueda confiar puede otorgarle salvación. No hay tal salvación. La Virgen María, en la que creen mucho, o la Virgen de Guadalupe, o el nombre que le pongan a la Virgen, nadie puede tener salvación aparte de Cristo. La fe solamente debe ser depositada en Jesucristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree en Cristo está perdido, está condenado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Escritura. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Y la Biblia jamás nos enseña a que pongamos nuestra fe en alguien más aparte de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para ser salvos. Ahora, he estado mencionando, hermanos, que creer en Jesucristo no solamente es un asentimiento intelectual. Tener fe en Cristo no es solamente conocer que una vez alguien llamado Cristo está en una cruz y lo imaginemos en una cruz allí y que celebremos alguna vez en Navidad o en Semana Santa y que nos acordemos de Él, pero Él es ajeno a nuestra vida en el día a día. Creer en Cristo es creer en su salvación, creer en su sacrificio. Creer en Cristo es seguirle cada día de la vida. Creer en Cristo es ajustar mi voluntad a la voluntad de Él. Creer en Cristo es sujetar mi vida, mis afectos, mi corazón, mi mente y mi ser a lo que Él quiere a través de su palabra. Vivir para Él, respetar sus principios, respetar su voluntad. Vivir en Cristo, creer en Cristo. Es una cosa práctica, a la vez que intelectual, a la vez que llega a lo profundo del ser. Creemos en Cristo con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra mente, y dirigimos nuestra vida por Él. Todo aquel que ha depositado su fe en Jesucristo, dice todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios aquí, hermanos? Es nacido de nuevo. Algunos no han nacido de nuevo. ¿Y cómo podemos saber que no han nacido de nuevo? Por las cosas que ellos hacen, y por las cosas que ellos piensan, por las cosas que ellos sienten. Cuando sus afectos no han cambiado, cuando una persona sigue amando al mundo y sigue aborreciendo las cosas de Dios, entonces esa persona, podemos decir, no tiene los efectos del Evangelio en su vida, no ha nacido de nuevo, no ama a Dios, no quiere las cosas de Dios, porque no ha nacido de Dios. Alguien puede decir que cree en Cristo, pero si no ha nacido por el Espíritu Santo, si la presencia de Dios no ha venido en una forma tan especial que le transforme su corazón y su mente, que vea diferente al pecado, que vea diferente a Dios, que ahora ame a Dios y aborrezca el pecado y busque seguir al Señor, pues tal persona, podemos decir, no ha entendido, no ha nacido de nuevo. Pero nosotros hemos nacido de nuevo porque hemos creído en Jesús. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendra? ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el Padre que nos engendra espiritualmente? Es el Padre Dios, es el Padre Celestial. ¿Cuántos aman al que ha engendrado? Yo amo a Dios, yo amo al Padre. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si alguien ama a Dios, entonces también debe amar a los hermanos. Otra vez aquí el apóstol Juan está marcando una idea
quiere marcarla, quiere recalcarla para que quede bien grabada en nuestros corazones. Por tercera vez en su carta, desde el capítulo 3, desde el capítulo 4 y ahora en el capítulo 5, vamos a ver cómo el apóstol hace una relación indisoluble entre la fe y el amor. Creer, pero que ese creer se manifieste en la práctica del amor. Nadie puede decir que cree verdaderamente en Dios si no practica el amor con su prójimo. Para Dios, mis hermanos y amigos, las relaciones son muy importantes. Tú no puedes decir que amas a Dios, que cantas a Dios, que sirves a Dios, que limpias las sillas, que haces un trabajo para Dios, para su obra, que cantas, que vas y predicas. Tú no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano, si tienes malas relaciones. Jesús en el Sermón del Monte dice que si tú llegas hasta su altar y vienes con tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tienes una relación quebrantada, tienes una relación que no está en paz, dice, no acepto tu ofrenda. Deja ahí tu ofrenda en el altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano, y entonces vendrás y pondrás tu ofrenda y yo la acepto. Para Dios son más importantes las relaciones que nosotros tengamos con los seres humanos que la relación o la alabanza que podamos nosotros manifestar para Él. Así que el Señor nos está diciendo, no solamente en el Sermón del Monte, pero ahora en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, que el que ama a Dios debe también amar a su hermano. No puede ser que alguien odie a su padre, odie a su madre, odie a algún familiar o alguna persona, algún vecino, y diga a la vez que ama a Dios. No puede ser. Eso no corresponde, no es congruente. Así que el que ama a Dios también debe amar a los hermanos. En esto conocemos en que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Parece irresistible para el apóstol Juan pasar de la fe en Dios al amar a los hermanos y ahora guardar los mandamientos. Fíjense aquí, que para el apóstol no solamente el asunto es amarnos, darnos mucho amor, pero también habla acerca de guardar los mandamientos. Tiene que ver con la rectitud de la vida del Hijo de Dios, tiene que ver con una persona que se maneje por los mandamientos de Dios. Aquí es la obediencia, hermanos. La obediencia es una expresión del amor. Si tú dices que amas a Dios y no le obedeces, entonces no puedes decir que Jesucristo es tu Señor. Jesús dijo, no me llamen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando. Y dijo también en el Evangelio de Juan, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si dices que me amas, demuéstralo con tu obediencia. Yo no soy tu Señor hasta tanto se manifieste en tu vida la obediencia. No digas que soy tu Señor, no digas que me amas si no me obedeces. Ay, Señor, pero ¿en qué te desobedezco? Bueno, no te has bautizado. Bueno, no has perdonado. Te resistes a esos mandamientos, a esas cosas que yo te hago entender que debes obedecer. Y pones tus objeciones, pones tus pretextos. Porque el desobediente siempre pone pretextos para desobedecer. Siempre busca una tangente, un recoveco para poderse escapar de la responsabilidad de obedecer. Pero el que ama verdaderamente a Dios no discute. El que ama a Dios no va a objetar, simplemente va a manifestar su amor en obediencia. Como el hijo obediente, responsable y maduro, que dice que ama a sus padres y lo va a manifestar a través de la obediencia a ellos. El hijo no puede decir solamente, mami, papi, te amo, pero ser un desobediente. Realmente esa persona no está con sus actos diciendo que ama, sino está negando su amor. Así que para nosotros también la relación es de esa manera. Nosotros manifestamos que amamos a Dios o que le amamos y lo reverenciamos a través de la obediencia, de guardar sus mandamientos. Por eso estoy en contra de aquellos que dicen, nada más están fijándose en la Biblia, eso es religiosidad, dicen, eso es legalismo. Entonces Juan aquí es un legalista porque está acudiendo a los mandamientos. No, hermanos míos, la vida cristiana es una vida también de mandamientos, de reglas santas, de reglas justas, de reglas buenas,
donde Dios quiere normar nuestra vida, ayudarnos a caminar bien para nuestro propio beneficio, pero por sobre todas las cosas para darle gloria a Dios. Versículo 3, pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una cosa detestable. Los mandamientos de Dios es cómo me deleito en tus mandamientos, cómo me deleito en tu ley, decía el salmista en el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Para el que ha nacido de nuevo, los mandamientos que encuentra en la Escritura no son gravosos, no son tediosos, no son cansados, no son detestables. Los mandamientos para los que hemos nacido de Dios son una bendición. Los mandamientos son expresión del amor de Dios para nosotros. Los mandamientos no son gravosos, porque cuando comparamos el estilo de vida del cristiano y los beneficios, el privilegio de conocer a Dios y de normar y caminar en nuestra vida por los mandamientos de Dios, vamos a ver ventajas, bendiciones y privilegios que los incrédulos no tienen, hermanos. Los que no conocen a Cristo, ellos viven una vida de pecado, enlodados en sus malas decisiones, porque no guardan los mandamientos ni los conocen, y tienen consecuencias en sus vidas. Y cuando a ellos les hablas de guardar los mandamientos de Dios, para ellos sí es pesado. ¡Ay, cómo! Eso son puras reglas, esas son cosas que no puedo aceptar en mi vida. Claro, como vimos en el capítulo pasado, ellos oyen al mundo porque son del mundo. Nosotros escuchamos a Dios y amamos a los de Dios porque hablan las cosas de Dios. Para nosotros los mandamientos entonces no son gravosos, sino son una ventaja, un privilegio, una forma de expresar nuestro amor a Dios y en la que Él expresa su amor para nosotros, porque como cualquier padre que ama a sus hijos, le pone límites, le da mandamientos, le da órdenes para el beneficio de ese hijo. De tal manera que aquel que no es un buen padre, que no ama a su hijo, pues no le fija mandamientos, lo deja crecer como sea. Pero Dios nos ama a nosotros y por eso nos impone mandamientos a través de su palabra, o nos manda que guardemos sus mandamientos. Ahora versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es que los que están en el mundo se manejan por el mundo. ¿Qué es el mundo? El campo de fuerza del maligno. Todas aquellas cosas que están en el mundo y que nos invitan a pecar, que se oponen a que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que son muy atrayentes, filosofías, formas de pensar, prácticas, costumbres, modas, el mundo. Y eso se opone para que el ser humano haga la voluntad de Dios. Ay, es que no puedo con el mundo me gana, el mundo me derrota, puede decir alguien. Ay, cómo me gusta el mundo, cómo me llama el mundo. Si eres esclavo del mundo y del pecado es porque no has nacido de Dios. Pero el que ha nacido de Dios dice, vence al mundo. Como ha nacido de Dios, como su Espíritu Santo es el que ha hecho la obra de regeneración, hemos nacido de nuevo por el Espíritu. El germen del Espíritu de Dios, el germen de Dios está en nosotros, su ADN espiritual está en nosotros y por tanto podemos vencer al mundo, hermanos. No estamos para ser esclavos del mundo. El cristiano no puede ser un esclavo del pecado, no está en su naturaleza, va en contra de su naturaleza. El verdadero nacido de Dios, el cristiano verdadero, es aquel que se impone al mundo, es aquel que lleva de las orejas al mundo, es aquel que le enseña al mundo cómo se honra a Dios, cómo se vive a Dios. A veces cuando pienso en esto, me acuerdo de una ocasión en la que se celebraba la Cuaresma y yo estaba en la escuela y yo tenía una beca alimenticia que logré obtener. Y entonces llegué ahí al restaurante, al comedor de la universidad, y tenía una fila de gente por aquí y otra fila de gente por allá, y todos estaban platicando. Cuando yo le digo al que nos atendía, le digo, pues yo quiero una torta de jamón y otra de longaniza o de chorizo. Inmediatamente se hizo un silencio. Y todos voltearon a verme.
¿qué? ¿En Cuaresma está pidiendo chorizo y carne? Y dijo el que me atendía, te vas a condenar. Y todos, yo sentí la mirada de todos. Entonces yo le dije, sí, pero yo no creo como tú. Así que te pido por favor que me des lo que te estoy pidiendo. Y se fue y hubo un silencio. Cuando tomé mis 2 tortitas y me fui a mi mesa y vinieron 4 o 5 de mis amigos. Oye, ¿por qué haces eso? Te vas a condenar. No, señores, ustedes no conocen la Biblia, la palabra de Dios. Y me sirvió esa experiencia para poder compartirles y acerca de lo que dice la Biblia. Yo llevaba mi Biblia siempre en mi mochila, así que saqué la Biblia y empecé a compartirles a ellos. Gracias a Dios se formó un grupito y unos poquitos, 2 o 3, llegaron a bautizarse de ese grupito. Hermanos míos, el cristiano debe llevar de las orejas al mundo. El cristiano vence al mundo. No, el verdadero cristiano no es invadido por el mundo. Ay, es que no sé qué hacer, soy tan mundano. No, el cristiano debe imponerse al mundo. Shh, cállense que ahí viene este. Él no dice groserías. Es el cristiano que vence al mundo. No me dejo vencer por el mundo, porque tengo lo necesario para vencer al mundo. No porque yo sea un ser humano muy capaz, sino porque el Señor ha hecho en mí una obra tan maravillosa que ha puesto en mí su presencia y entonces me da la capacidad de vencer al mundo. No hablo groserías, no veo cosas inmorales, no tengo pláticas sucias, no me involucro en prácticas equivocadas. La razón es porque yo he nacido de Dios y los que hemos nacido de Dios vencemos al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, o todo aquel que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que había vencido al mundo, nuestra fe. Como hemos creído en Jesucristo, como estamos creyendo en Él todos los días, vencemos al mundo. Uno debe imponerse al mundo en sus prácticas, en sus conversaciones. Me acuerdo en una clase que me dijeron, oye, tú como que eres diferente, ¿no? ¿Diferente qué? Y dijo, no, pues que tú hablas diferente. Ah, bueno, pues sí, ¿por qué lo notas? Pues porque tú no te involucras en estas conversaciones y siempre estás llevándonos a Dios en las conversaciones. Ah, sí, soy diferente. Que amo a Dios, porque quiero servirle, porque quiero agradarle. Hermanos, que la gente se ruborice, que la gente tenga vergüenza de sus pecados cuando nosotros manifestamos ser unos verdaderos hijos de Dios. Pero algunos de nosotros, como cristianos, a veces nos da pena, sentimos la influencia del mundo, sentimos que todos nos están viendo y nos da miedo y vergüenza, y entonces no declaramos quiénes verdaderamente somos. ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que el que cree que en el Hijo de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que puede vencer al mundo? El que está ya plagado de pecado, el incrédulo, el que no ha nacido de nuevo. ¿Él puede vencer al mundo? No, él va con la corriente del mundo, él está vencido por el mundo. Solo los que pueden vencer al mundo son los que tienen fe en Jesucristo. Esta fe que gobierna todo nuestro actuar y todo nuestro vivir. Versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hay una complicación en este versículo 6 para explicarlo. Muchos teólogos se debaten en decir qué es la sangre, qué es el agua. Algunos dicen que el agua es el bautismo, algunos relacionan el agua con el capítulo 3 del mismo Juan en su evangelio, que se refiere al nacimiento en carne, y la sangre, pues, ¿qué significa? Entonces yo les voy a decir, hermanos, este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre. Hay que entender el contexto al que Juan se está refiriendo. Otra vez, recuerde que estaban surgiendo estas formas de pensar gnósticas, donde muchos pensaban que Jesucristo solamente había venido en apariencia, que lo místico era lo importante y el cuerpo era rechazado, era malo y el espíritu era bueno.
entonces creían que Jesucristo no había venido verdaderamente en carne. Y Juan está recalcando la idea en el 3, en el 4, en el 2, está diciéndonos Jesucristo vino en carne. Y todo aquel que no cree que Jesús vino en carne es un anticristo. Bueno, la herejía se había extendido, hermanos, y habían dicho esto. Cuando Jesús se bautizó, ¿se acuerdan que ahí se hizo presente la Trinidad? Habló el Padre, ¿no es cierto? Cuando se estaba bautizando en el Jordán el Señor Jesús, ¿se acuerdan que hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Quién estaba hablando? El Padre. ¿Quién se estaba bautizando? El Hijo. Pero dice que el Espíritu Santo apareció en una forma como de paloma. Y ahí está el Espíritu Santo, en el momento en el que estaba inaugurándose su ministerio del Señor Jesús, en el bautismo. Y algunos herejes decían que el Espíritu Santo vino a la vida de Cristo, pero cuando iba a la crucifixión, al sacrificio, el Espíritu lo abandona y deja solamente al cuerpo. El apóstol Juan está declarando aquí, no, señores, Jesucristo es Dios hombre. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, que vino mediante agua y sangre, nació en este mundo, fue bautizado y ahí fue certificada la presencia de Dios, pero también cuando estuvo en la cruz, el Espíritu estuvo con él. Sangre, el día de la expiación, el día del sacrificio, Él vino en agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Los dos eventos tan maravillosos en la vida de Jesucristo, que cumplía su misión al ser sacrificado por los que habían de creer. Entonces ahí certifica la presencia de Dios. Y luego dice en el versículo 6 al final, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que está diciéndoles a todos los demás, aquí hay evidencia en la muerte, como en el bautismo, como el nacimiento de Cristo. Jesús fue engendrado por el Espíritu, y el Espíritu es el que da testimonio, es el que declara la verdad. Y para que no crean otras cosas, Jesucristo es este que vino en agua, en sangre, y el Espíritu da testimonio de todas estas cosas. Para el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Está diciendo que está aludiendo al pensamiento judío que decía que para aceptar una verdad, para aceptar un testimonio, debía ser respaldado por 2 o 3 testigos, según la ley, el Deuteronomio. Aquí está acudiendo a una triada, a la Trinidad, Espíritu, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Ahora, los testigos de Jehová, por ejemplo, que son antitrinitarios, no tienen este versículo 7 en sus Biblias. O está señalado en el libro que ellos manejan. En algunas versiones nuevas está entre corchetes. En una versión católica, como el Straubinger, está entre corchetes, porque este versículo 7 no se encuentra entre los manuscritos más antiguos. Esta fue una adición puesta en el siglo VIII, especialmente en la Vulgata Latina, que fue la versión latina de las Escrituras, y ahí se añadió como un comentario, y en nuestros días es dejado ese versículo porque no violenta la enseñanza general de la Escritura, sino que es verdad. Nosotros somos trinitarios, nosotros creemos en la Trinidad, y decimos que todo aquel que no cree en la Trinidad violenta esa doctrina, y es indigno creer en un Dios que no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque es la enseñanza por todos lados en la Escritura. Así que, aunque este versículo no se encuentra entre los más antiguos, podemos decir que es verdad, es verídico, y dan testimonio. Los tres,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el versículo 8, que sí se encuentran todos los manuscritos, dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. No aceptarás un testimonio a menos que sea respaldado por 2 o 3 testigos. Aquí está la tríada: el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, y está el Espíritu, la sangre y el agua. Y estos tres dan testimonio. Los eventos en la vida de Jesucristo, donde se manifestó la presencia de Dios, donde no queda lugar a dudas que Jesucristo es divino. Para aquellos que piensan que Jesús no es Dios. Algunos piensan que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová, que es el grupo más cercano que tenemos, al que todos podemos entender porque lo tenemos cercano, aunque hay otros grupos que no creen en la Trinidad. Ellos ponen a Cristo con D minúscula, Dios con D minúscula. No es Dios, el Dios verdadero. Para ellos es una especie de Dios diferente, es un Dios más chico, es el Hijo de Dios, dicen ellos, pero no es Dios, porque el único Dios es Jehová. Y se olvidan de toda la enseñanza escrituraria donde hay evidencia de que Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y en este caso lo que nos importa resaltar es que Cristo es Dios, Él es Dios. Por eso nosotros no creemos que María sea la madre de Dios, porque cuando estamos diciendo Dios nos referimos al ser que es eterno, que no tiene principio ni fin. No puede ser un ser finito como una mujer que es santa, que es el mayor ejemplo, sí, pero no puede un ser humano ser el padre o la madre de un Dios que es eterno, que es soberano, que es poderoso, que existe antes, que existe simplemente. Jehová significa eso, que existe. Por eso nosotros decimos, como dice la Escritura, María, madre de Jesús, porque Jesús, cuando decimos Jesús, nos estamos refiriendo principalmente a la naturaleza humana del Salvador, del Mesías. Es la madre de mi Señor, dijo. Entonces sí, eso es correcto, la madre del Señor Jesucristo. Pero no que Jesucristo es Dios, entonces María es madre de Dios. Sí, Jesucristo es Dios, pero María es la madre, fue el vehículo para que el Dios se encarnara, el Dios verdadero, el Verbo fuera hecho carne, y de esa carne fue Madre María. ¿Estamos de acuerdo? Pues aunque no esté de acuerdo, esa es la verdad. Que no diga amén, esa es la verdad, y la Biblia nos respalda. Entonces nosotros creemos en la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, es el alfa y el omega, el primero y el último, es el todopoderoso. Dice Colosenses que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Así que Él fue antes que todas las cosas. Así que Jesucristo es Dios. Dice, y los que confiesan a Jesucristo entonces son de Dios. Versículo 9. Aquí hace la alusión a Deuteronomio. Si recibimos el testimonio de los hombres, estos 2 o 3 testigos que decían que era verdad una cosa, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, si le vamos a creer a hombres que vienen a decir una verdad, ¿cómo no le creeremos a Dios mismo, que ha testiguado el ministerio, la vida, el desarrollo, el sacrificio y la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo no hemos de creer en ese testimonio? Juan está sentando aquí la base de que debemos tener confianza en esta fe que nosotros decimos tener, en esta fe que les ha enseñado Juan. Les dice, esto que les he enseñado, el mismo Dios lo ha certificado, el mismo Dios ha salido a declarar que es verdad. Deben creerlo, tengan confianza en esa fe. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo, ¿cuántos creen en el Hijo de Dios, hermanos?
tienen el testimonio en sí mismo, tienen una seguridad, ellos pueden dar testimonio, hay una experiencia en el que ha creído en Cristo, que le declara, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios le da la certeza, le da esa seguridad de que le ha cambiado, de que ahora es hijo de Dios. El que cree en Cristo en sí mismo tiene el testimonio de lo que estamos diciendo, dice Juan. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree en Cristo como Dios, el que no cree que vino en carne, el que no cree en las palabras que estamos diciendo, dice Juan, entonces dice que Dios miente. Cuando una persona, tú vas y le dices, oye, arrepiente tus pecados, cree en Jesucristo, porque si no te vas a perder. Esas son mentiras. Oye, pero la palabra de Dios dice, ay, ¿quién habrá escrito ese libro? A ti te tienen allí manipulado, engañado. ¿Quién son esas? ¿Qué está diciendo? La palabra dice que la misma escritura fue escrita por hombres divinamente inspirados. Ay, ¿quién sabe qué boca habrá escrito la Biblia? Dicen. Si no creen lo que dice la escritura, entonces ¿qué? Le hacen a Dios que mentiroso. Mira, la Biblia dice que hay un infierno, un lugar de condenación. Van ahí todos los que no creen en Él. Ay, son puras fábulas, esos son puros engaños. No creen, entonces está diciendo que Dios es ¿qué? Mentiroso. ¿Cuántos creen que Dios es mentiroso? ¿Nadie? ¿Todos le creen a Dios? ¿Todos creen su palabra? Dice, el que no cree a Dios, el que no le cree a Dios, dice que Dios es mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio desde el bautismo, en su muerte, en su resurrección. El Espíritu mismo nos da a nosotros testimonio. Ahora, ¿y cuál es ese testimonio? Le podemos preguntar a Juan, ¿cuál es ese testimonio? Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿A quién le está escribiendo Juan? Piense. ¿A los cristianos o a los inconversos? Le está escribiendo a los cristianos y les dice a los que han creído, Dios nos ha dado ¿qué? ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos no tienen vida eterna aquí? Si alguien piensa, vida eterna, pues solo hasta que me muera sabré si tengo vida eterna. Tú le preguntas a un católico nominal, tú le preguntas a una persona en la calle que nunca se ha concentrado en estas cosas y le dices, oye, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes salvación? ¿Qué nos responde la mayoría de la gente? ¿Quién sabe? Pues hasta que me muera sabré si me voy allá con Dios. Ahora, la Biblia enseña que tú puedes saber o no puedes saber. Fíjense qué hace la gente. Muere la persona. ¿Y qué hace la persona? Las familiares cuando muere esa persona. Le rezan. ¿Para qué? Para que sea salva. Por su salvación, por su alma. Para que no vaya su alma a parar a quién sabe dónde. Y vaya con Dios. ¿No es cierto? Hacen oraciones. Es que no estamos seguros a dónde vaya esta persona. La cosa es muy sencilla. Si esta persona entregó su vida a Cristo, si creyó a Cristo, si vivió para Cristo, no solamente en el momento de morir, sino en el momento de creer, tiene vida eterna. Perdón, no es necesario que se hagan oraciones. La Biblia nos lo dice. Ya tiene vida eterna. Igualmente, hermanos, si alguien muere, está allí ya atendidito, pero esa persona no siguió a Jesucristo como su Señor, ¿dónde está? Algunos quisieran decir en el purgatorio, en el limbo, lugares que nunca la Biblia enseña. Esa persona que murió sin Cristo está en el infierno. ¡Uf!
qué ofensa para el hombre de hoy asegurar que esa persona está en el infierno. Bueno, es lo que dice la Escritura. El que muere sin Cristo está condenado. El que muere en Cristo tiene vida eterna. ¿Y cómo sabes, si ya está muerto, cómo sabes tú? Me van a decir las personas, ¿cómo sabes tú que esa persona no todavía tiene esperanza de ser salvado? Porque me dijo una mujer un día, ¿podría usted orar por mi abuelita? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama fulana de tal? ¿De dónde vive? No, ya se murió hace 15 días. ¿Sí puede orar usted por ella? No puedo. ¿Por qué? Ya se murió. Hebreos 9:27 dice, y está establecido para los hombres, apúntenlo, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿no hay reencarnación? No hay tampoco. Muere una sola vez y después de esto el juicio. Y el que murió sin Cristo va a un juicio solamente con sus obras, y como eran malas, va a la condenación. Pero el que muere creyendo en Cristo, el que muere creyendo en el Salvador, va a un juicio con Dios, pero ya no va solamente con sus obras, que eran malas, sino que ahora también la fe le ha justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuándo obtiene la persona vida eterna? No cuando se muere. La persona obtiene vida eterna en el momento en el que esa persona cree en Jesucristo, le entrega su vida y vive para Él. Dice ahí, el que cree, ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Ha dado tiempo pasado, ya nos la dio, nos dio vida eterna. Y esta vida no se pierde, esta vida no se termina, esa vida porque es una vida que eterna, que es algo eterno, es algo que no se termina, no se acaba, no es vida temporal, es vida eterna, Zoe, vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en dónde? ¿Quién es el Hijo? La vida eterna reside en Cristo y el que cree en Cristo tiene vida eterna. Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo de Dios en su vida? ¿Para cuántos de ustedes Cristo es el verdadero Señor de su vida? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Si no tienes a Cristo reinando en tu vida, no te engañes, no eres de Dios, estás condenado, vas al infierno. Si Cristo está reinando en tu vida, tienes al Hijo y tienes la vida eterna. Por eso tú puedes decir, aquí en este coche que vamos al trabajo, vamos 6, 7, vamos al trabajo, si nos matamos, pues yo ya me voy al cielo. Ay, no digas eso, dicen los demás. ¿Y cómo sabes que vas al cielo? Dicen. La teología católica dice que es pecado de presunción asegurar que alguien ya tiene vida eterna. Fíjense, así lo llaman. O sea que pecado de presunción, o sea que eres un presumido. Si dices que ya tienes vida eterna. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen vida eterna ya? Porque han creído en Jesucristo. Son unos presumidos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente piensa que somos presumidos? ¿Sabes por qué piensan? Porque dicen, a mí me gustaba decir esa frase cuando yo estaba estudiando y le decía a mis compañeros, pero eso al fin que si ya nos morimos, pues yo me voy al cielo. Ay, sí, me decían, ay, sí, como diciendo, qué arrogante eres, qué presumido. Ay, sí, dice, y a ver qué obra buena has hecho, o qué has hecho tú, quién te crees tú para decir que ya tienes salvación y vida eterna. Y cómo me encantaba que me dijeran eso, porque entonces yo les decía, ninguna, no he hecho ninguna buena obra, al contrario, soy totalmente pecador, soy malo. No hay nada en mí que me habilite para obtener salvación y vida eterna. Entonces dice, ¿cómo dices que eres salvo? Es por la fe en Jesucristo, no es por mis méritos, es por los méritos que Él obtuvo en la cruz del Calvario, es por su sangre derramada, es por la fe
que yo me he declarado indigno, completamente incompetente, un pecador condenado, y solamente necesito venir a Jesucristo el Salvador, es el que puede limpiar mis pecados y darme vida eterna. Y dice, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Yo he creído en Jesucristo, así como el ladrón que estaba a un lado de él y que era un malhechor. Yo soy un malhechor, también hago malas cosas, pero ese malhechor en el momento indicado se acercó a Jesucristo en su corazón y le dice, perdóname y ayúdame y sálvame, reconozco que tú eres el único que puede salvar. Y Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra buena tenía él? ¿Qué méritos religiosos tenía ese ladrón? Ninguno. Como yo y usted también. Las personas que piensan que por sus buenas obras van a ir al cielo están perdidas. ¿Se acuerdan del joven rico que fue con todas sus obras buenas a decirle, Señor, todo lo he cumplido desde mi juventud? Mentiroso. ¿Quién puede cumplir toda la ley? ¿No es cierto? Estaba perdido por sus obras. Así que por las obras nadie va a ser justificado. La salvación no es por obras, sino por la fe. Es por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. El que tiene al Hijo, ¿cuántos tienen al Hijo de Dios en su corazón, en su vida, reinando? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted es salvo? ¿Tiene usted vida eterna? Si usted me pregunta, no sé, no es una respuesta adecuada. Es como si yo le pregunto, ¿usted hoy desayunó? Y usted me dice, no sé. ¿Sí estoy hablando con un loco o qué? Si yo le pregunto, ¿usted desayunó? Usted me va a decir sí o no. ¿Usted tiene vida eterna? ¿Usted tiene al Hijo de Dios reinando en su vida? Si su respuesta es no sé, es no. Usted no lo ha hecho. Ahora, si usted no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no le dice a Jesucristo, Señor, yo quiero que tú seas mi Rey, mi Señor, que domines, que controles mi vida? Yo quiero tenerte en mi vida. Ahora ven cómo dice el versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién le escribe Juan? A los que creen. No le escribe a los inconversos. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan, para que no sean ignorantes de la vida eterna. Ustedes tienen vida eterna. No tienen que asegurar con ningún novenario, con ningunas oraciones. No tienes que asegurar pagando dinero, pagándole indulgencia. No tienes que asegurar por nada. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y estas cosas les escribo a ustedes, los que creen, para que tengan confianza, para que sepan, para que haya seguridad de su salvación, para que estén seguros que el Señor los ha salvado y sigan adelante creyendo en Jesucristo. Es lo que está diciendo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sigas adelante. Si alguna vez la duda ha llegado a tu vida, ¿seré o no seré? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Crees que Él es el Salvador? ¿Crees que no hay salvación más que en Él? ¿Crees que debes vivir de acuerdo a su voluntad? Sí. Entonces eres de Dios, tienes vida eterna. Pero es que no siento nada. No dice nada de sentir, dice de creer. El que tiene fe en el Señor. Entonces, cuando viene la duda porque has pecado, cuando te sientes indigno como cristiano porque has pecado y dices, ay, no estaré perdido, no estaré en el infierno, no estaré condenado. Si tú eres de Cristo, debes decirle como Lutero le decía a Satanás, Satanás, vete de aquí. El diablo, que es el acusador, vete de aquí. No tienes parte ni suerte conmigo, Satanás, porque Cristo ha pagado la deuda completamente de mis pecados. Cristo en la cruz mencionó, consumado es, tetelestai, la deuda ha sido completamente saldada.
No tienes nada que estar acusándome y culpándome, porque Cristo ha pagado la deuda. Entonces el cristiano que falla en hacer la voluntad de Dios, el que es verdaderamente cristiano, tiene el recurso de la confesión de sus pecados ante Dios, pedirle perdón y el Señor lo perdona. Como bien Juan nos enseñó en el primer capítulo y versículo 9, Juan 1:9, primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, de acuerdo a esta confianza, versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Cómo debemos pedir, hermanos? De acuerdo a su... Es importante aclarar, hermanos, que cuando oremos de acuerdo a su voluntad, aunque su voluntad no sea la que tú quieras. Y es importante señalarlo porque en nuestros días se ha fortalecido una corriente doctrinal, una enseñanza que ha invadido a muchísimas iglesias, que se llama la confesión positiva. La confesión positiva es declarar: yo decreto, dice, ya no hay oración, ya no es la voluntad de Dios, ahora declaro, ahora decreto, dice. Una forma de hablar que nunca está justificada en la Escritura. No hay esa enseñanza en la Escritura. Lo que sí encuentro en la Escritura es que Dios es soberano completamente. Que Dios es soberano y nosotros, sus criaturas, sus hijos, nos debemos sujetar a su voluntad. Luego hay unos que han salido por el mundo, como este llamado Benny Hinn. Decía Benny Hinn: no pidan de acuerdo a la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad. Eso es una oración débil, esa es una oración que no tiene fe. Quítate esa forma diabólica de hablar, decía, de pedirle a Dios conforme a su voluntad. Tú declara y ordena que eso será hecho, como Jesús le ordenó al agua, al mar, al aire, al viento. Tú ordena también, porque hay poder y autoridad en ti. ¿Qué forma de torcer los versículos? Que si Jesús le hablaba al mar y al viento, pues es porque es el Señor de todo, pero nosotros no. El poder es de Dios, no de nosotros. Y si oro por un enfermo, pastor, venga a orar por un enfermo, y voy a orar que se haga la voluntad de Dios. No, ore por favor que se sane. Voy a orar por la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios es que alguien muera, hermano. ¿O no? ¿Sí? A veces la voluntad de Dios es que alguien tenga una enfermedad para que padezca, para que aprenda ciertas cosas. Pablo hablaba de un aguijón en su carne. ¿Y quién permitió la enfermedad en el cuerpo de Job? Fue Dios quien le dio permiso a Satanás. Era su voluntad que él padeciera, porque hay algo muy profundo que debía enseñarse. Entonces, que se haga la voluntad de Dios, que este vive o que este muera. Me llevaron a orar por una niña de 16 años. Vamos a pedirle al Señor que haga su voluntad. Él puede en este momento sanarla, o puede en este momento llevársela. Pero que sea su voluntad y que su nombre sea glorificado. Porque aún dice la Biblia que la muerte de sus santos es estimada a sus ojos. Y oré por la niña, hermanos, y al otro día se murió. Yo le prediqué el Evangelio y ella dijo que sí aceptaba al Señor, que sí se entregaba al Señor en el lecho de la muerte. Y se murió. Yo creo que si se depositó su fe en Cristo verdaderamente, esta muchachita se fue al cielo. Ya no sufría más aquí, se fue al cielo. Ay, a ustedes les digo para cuando quieran que yo ore por ustedes. Yo voy a orar que la voluntad de Dios sea realizada. El otro día me llevaron a orar por un niño que le detectaron con ciertos estudios
después de tenerlo mucho tiempo de observación, un tumor en el pecho. Le dijeron a sus papás que era cancerígeno, que se despidieran de él. Y llamaron para ir a orar. Ahí está el hermano, está el hermano. ¿Y qué me dice? Vamos a orar por el niño, que Dios haga su voluntad. Lo llevaron para operarlo a Celaya. Y en Celaya le dicen que no hay nada, que no hay tal tumor, no hay tal cosa, que lo regresen por favor, porque no les vamos a hacer nada, no sale nada. El niño corriendo, jugando allí en el hospital. La última vez que lo fui a ver, y que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. Si Dios no quiere, no, pero nosotros nos sujetamos a su ¿qué? A su voluntad. Eso es lo que enseña la Escritura. Yo le estoy enseñando lo que enseña la Escritura. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Porque esto de la confesión positiva, se embaraza a la muchacha y pone su mano en la panza y dice, declaro que este va a ser varón. Lo declaro, y luego se atreven hasta a decir eso, lo declaro en el nombre de Cristo que va a ser un varón. Y no se detiene a pensar si esa es la voluntad de Dios. Dios ya decidió que va a ser ese bebé. Y nace niña. ¿Ahora qué? ¿En qué quedó eso de la confesión? En pura palabrería. Pero tiene un efecto dañino. ¿Saben cuál es? En que desplaza a Dios como Señor y pone al ser humano como el que tiene el orgullo, el poder. Te ordeno ahora. Ahora es el señorcito. Ahora es el que tiene el poder. Ahora Él ordena. Sutilmente el orgullo se va metiendo en esas prácticas para que el hombre se erija como el Señor. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso no hay como volver a la Escritura y decir que cómo tenemos que orar. La oración es pedir de acuerdo a su voluntad. Así es. Pastor, ore por mí y mi novio, me dice una muchacha. ¿Y qué van a hacer? Que nos vamos a casar, ore por nuestra boda, dice. ¿Y tu novio es cristiano? No, yo lo convierto en el camino. Será en sapo. Yo lo convierto, dice. No, señorita, no puedo orar por tu boda. Puedo orar por ti. Que Dios te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que te estorbe para que no hagas esa terrible decisión. Y puedo orar por él para que se salve, para que entregue su vida a Jesucristo. Pero no puedo orar por su unión, por su boda, porque estaría en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios expresa en la palabra de Dios, nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los infieles. Entonces, ¿cómo voy a orar porque Dios bendiga eso? No puedo orar, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ah? Señor, dame una mansión, 2 mansiones, 3 mansiones, ¿para qué? ¿Será su voluntad? ¿O quiero estar de presumido? Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Él promete responder. Él a veces responde no, Él a veces responde sí, Él a veces responde espérate, espera un tiempo. Nos toca a nosotros ajustarnos a la voluntad de nuestro Padre. Así es. Si alguno viene a su hermano, ahora aquí va, abruptamente parece que se mete a otro tema el apóstol Juan. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ah, qué versículo. ¿Cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte? A ver, dígame. Suponga usted que alguien en la calle lee este versículo y dice, tú eres cristiano, vas a la iglesia, explícame cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte. ¿Qué le dices? A ver, acá los de este lado.
cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte? Si yo cometo adulterio, ¿es pecado de muerte o es pecado de no muerte? Si yo le miento a mi mamá, ¿es pecado de muerte o es pecado de no muerte? Si yo mato a una persona, ¿es pecado de muerte o pecado de no muerte? Piénsenle. Porque quiero que despierten, pues. Ahora, ¿tú has cometido pecado de muerte o pecado de no muerte? Pecado de muerte. Ahí les va. El pecado de muerte es el pecado imperdonable, hermanos. Y el único pecado imperdonable es la blasfemia al Espíritu Santo. La blasfemia al Espíritu Santo es un rechazo temerario de Cristo y la manifestación de su Espíritu Santo. Es oponerse completamente a la obra de Dios de tal manera que hasta ofenden a Dios. Es un rechazamiento grosero de Dios. Y cuando alguien se ofende a Dios, ofende a su Espíritu, ofende su obra, y que no tiene ni un ápice de arrepentimiento, no le importa ofender a Dios, esa persona es un incrédulo. Y la incredulidad es el único pecado que no se perdona. El que se mantiene incrédulo está condenado para siempre. Solamente se condenan los incrédulos. Cuando una persona se opone completamente a Dios y es grosera y maldice el nombre de Dios, ese es el pecado de muerte. Y dice Juan, por eso yo no les digo que pidan, porque no sé. Pero mientras sea pecado de no muerte, ¿y cuál es el pecado de no muerte? Cualquier otro pecado diferente de la incredulidad, siempre y cuando la persona se arrepienta de él. ¿Es perdonado adulterio? ¿Dios puede perdonar a un asesino? Si éste se arrepiente con todo su corazón, delante de Dios se quebranta. ¿Dios puede perdonar a un violador? ¿Dios puede perdonar a un pederasta? Sí, aunque nosotros decimos, ¿pero cómo? Y es que, hermanos, nosotros podemos entender la justicia de Dios. La justicia es darle a cada quien lo que merece, y lo que merece es castigo. Pero lo que no puedo entender completamente es su misericordia, cómo a este que merece no le da el castigo. Pero es Dios quien actúa, y Dios puede perdonar al corazón contrito y humillado. Puede que el asesino tenga pena de muerte y lo van a matar allá en Estados Unidos o donde sea, pero si él se arrepiente espiritualmente en su relación con Dios, él es perdonado y es limpiado de sus pecados y tiene vida eterna si se entrega a Jesucristo. Pero la persona que, no, yo no creo, soy ateo, yo estoy en contra, esa cochinada, y empieza a hablar feo y en contra de Dios, esa persona merece la muerte. Porque está ofendiendo, está pisoteando el nombre de Dios. Dice, si ustedes ven a alguien cometer un pecado que no sea de muerte, oren por él, para que Dios lo atraiga, lo convenza y lo atraiga de nuevo. Pero si ustedes ven a un hombre que anda así como un demonio, es abominable, es grosero con Dios, no quiere nada con Dios, ofende a Dios, pecado de muerte. Por eso no les digo que pidan. Por un Hitler. Ustedes verán. Lo deja así. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 16. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todos los demás pecados que nosotros cometemos y que llevamos a los pies del Señor y arrepentidos. El pecado de muerte es la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo realmente es la incredulidad en su máxima expresión, porque se oponen a Dios groseramente. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos han nacido de Dios, hermanos? El que ha nacido de Dios
puede fallar, puede pecar, se descuida, peca y lastima a su prójimo y ofende a Dios, pero se arrepiente y vuelve al Señor. Pero practicar el pecado es tener un estilo de vida pecaminoso, mantenerse en un pecado allí, por practicarlo quiere decir hacerlo constantemente. Mucho cuidado, porque el que tiene ese estilo de vida, con ese estilo de vida está declarando que no ha nacido verdaderamente de Dios. Que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es aquel con A mayúscula? Aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién es aquel? Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué? No le toca. El maligno ya no tiene fuerza sobre nosotros, hermanos. Por eso yo no creo en esa enseñanza que también por nuestros días se ha dado. Dicen que un cristiano puede endemoniarse. Pues entonces no era cristiano, ¿verdad? Porque un cristiano en verdad, ¿quién habita en él? ¿Quién está en su corazón reinando? ¿Qué presencia tiene en su cuerpo? Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, habita en el cuerpo del creyente, en esta casa. Y decir que un cristiano verdadero se puede demonizar o endemoniar, es decir, que el demonio viene a vivir también en este cuerpo y toma control de este cuerpo, y entonces en el mismo cuarto está Cristo y Belial. Pero dice la Escritura, ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? O sea, el maligno, el diablo, ¿qué comunión tiene? ¿Cómo habitarán los dos en la misma casa? No puede ser. O reina Cristo o reina el demonio en ese cuerpo. Pero el que es de Cristo, el maligno, ¿qué? No le toca. Ay, es que, ¿qué crees? El hermano fulano se endemonió, mira, anda así. Pues entonces no era. Nos engañó. Hablaba como nosotros, comía como nosotros, vestía como nosotros, venía a la iglesia y hablaba como nosotros, pero en su corazón, en lo profundo de su ser, Cristo no era su Dios, Cristo no era su Señor. Por eso, hermanos, yo les pido a ustedes que reflexionen, porque a lo mejor hay aquí algunos sentaditos que creen que son de Dios por venir a la iglesia, por alguna vez haber escuchado algo, pero como Jesucristo no ha llegado a dominar el interior de su vida, realmente no son salvos. Y la casa está abierta para que Satanás haga su obra. Pero, lea otra vez el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién es mayor, hermanos? ¿El diablo o Satanás? ¿Satanás o Dios? ¿Quién es mayor? Porque el diablo y Satanás es el mismo. ¿Pero quién es mayor? ¿El diablo o Dios? ¿De veras creen eso? ¿Quién es mayor? ¿Quién es más poderoso? Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios es así de poderoso y el diablo casi le llega? ¿O creen ustedes que Dios es sumamente poderoso y el diablo apenas si le llega a los talones? Dios es superior, hermano. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Dios es superior, Dios no puede ser derrotado. Dios, su espíritu es poder y nos guarda del maligno. Así que el maligno no tiene por qué poner sus cadenas y decir, ay, es que no puedo salir de este pecado, no puedo dejar este estilo de vida. Entonces no eres nacido de Dios, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Tiene lo necesario para vencer, tiene su palabra, tiene el Espíritu de Dios, tiene la iglesia, tiene las alabanzas. Debe salir adelante esa persona en el nombre de Jesucristo, siguiendo a Cristo, amando a Cristo, sale adelante de sus problemas en la vida, de su situación, porque eso es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y para terminar, hermanos, dice allí, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo la influencia de ¿quién? Del maligno.
Nosotros somos de Dios, otra vez aquel contraste, nosotros de Dios, pero vamos a vivir, vamos a actuar con gente, interactuar con gente en el mundo que no es de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo de Dios ha venido. A ver, que venga Dios y que me diga que me ama. A ver, que venga Dios y que me hable de salvación. Ya vino en la persona de Cristo. Se hizo como nosotros, nos mostró su amor, su poder, su gracia. Ya vino. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Para los que no creen que Cristo sea Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan en su Evangelio, en el capítulo 17 y versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y termina con esa palabra de amor paternal Juan para todos nosotros: hijitos, guárdense de los ídolos. Me gusta esta versión que tengo aquí, la NTV. Dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense. Vicios, aficiones, todo aquello que empiece, que tú te empiezas a controlar, que empieza a ser obsesivo en tu vida, aléjate de eso. Es un ídolo. No se refiere solo a las imágenes, se refiere a aquello que toma el lugar en el corazón que solamente le debe corresponder a Dios. Hermano, el cristiano debe ser cristocéntrico. Cristo debe estar en el centro de la vida, Dios reinando en su vida. No la tele, no los valores del mundo, no los vicios, no las malas palabras, no el estilo de pecar del mundo, sino Dios es el que debe reinar y nosotros debemos seguir su palabra y su voluntad.